Nadie entendía a la millonaria japonesa hasta que la camarera sorprendió a todos hablando japonés. El aire en el restaurante, el Jardín del Ángel, era tan espeso y lujoso que casi podía masticarse. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre comensales que movían sus cubiertos de plata con una pereza estudiada. Sus conversaciones eran susurros que morían en las alfombras persas. Era una noche helada en el corazón de Madrid, pero dentro de ese opulento refugio, el único frío que importaba emanaba de la mesa más aislada, donde Akari Tanaka, la magnate de la tecnología, observaba el mundo a través de un velo de indiferencia gélida. Vestida con un sobrio traje de diseñador que costaba más que el sueldo anual del gerente, su rostro era una máscara de porcelana, impasible y perfecta. Sin embargo, sus ojos oscuros, dos pozos de dolor silencioso, traicionaban el imperio de soledad que gobernaba su alma desde la muerte de su único hijo, Kenji. Era la mujer que movía los hilos de la economía global, pero que había perdido el hilo de su propia vida, atrapada en un silencio que ninguna fortuna podía romper. La crisis comenzó por algo tan simple como una taza de té. Akari intentaba explicarle al mesero, un joven con más nervios que experiencia, cómo deseaba su sencha, el agua a 80 grados exactos, la infusión no más de 1 minuto, una ceremonia precisa que solía compartir con Kenji. Pero el joven no entendía. Su español se ahogaba en disculpas vacías. El gerente, un hombre sudoroso con una sonrisa postiza, intervino en un inglés torpe, tratando de ofrecer alternativas, sin comprender que no se trataba de una bebida, sino de un ritual, un frágil puente hacia un fantasma. La frustración crecía en el pecho de Akari como una marea negra, la impotencia de ser la mujer más poderosa de la sala y aún así ser incapaz de comunicar su necesidad más simple, un eco de la misma impotencia que sintió en aquel hospital cuando el dinero no pudo comprarle ni un segundo más de vida a su hijo. Fue entonces cuando la máscara se resquebrajó. Con una voz apenas audible, un murmullo ahogado por el dolor que por fin se desbordaba, Akari susurró en japonés: «Ni siquiera en esto pueden entenderme. Kenji, mi amor, ni siquiera puedo honrar tu memoria». Las palabras, cargadas de un luto que pesaba más que todo su imperio, quedaron suspendidas en el aire, incomprensibles para todos, excepto para una. Sofía, una joven mesera de 22 años, estaba limpiando una mesa cercana, moviéndose con la eficiencia invisible que su trabajo exigía. Al escuchar aquella frase, su cuerpo se congeló. El japonés que había aprendido en libros viejos y películas de Ozu, esa ventana a un mundo lejano que la apasionaba, de pronto se había vuelto real y doloroso. Por un instante, el miedo la paralizó. Era solo una empleada, una sombra en ese mundo de gigantes. Pero la desolación en la voz de esa mujer fue más fuerte que cualquier protocolo. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía dejó el paño sobre la mesa, se alisó el uniforme y caminó con paso decidido pero respetuoso hacia la mesa de la magnate. Hizo una leve reverencia, un gesto aprendido de sus estudios autodidactas, y con una voz clara y en un japonés formal que sorprendió incluso a sí misma, preguntó: «Tanaka-sama, disculpe mi atrevimiento. Quizás yo pueda ayudarla. ¿A su hijo también le gustaba el sencha preparado a 80 grados?» El tiempo en el Jardín del Ángel se detuvo. El gerente abrió la boca como un pez fuera del agua. Los meseros se quedaron petrificados y el murmullo del salón se convirtió en un silencio sepulcral. En el rostro de Akari Tanaka, la fortaleza de titanio se derrumbó, dando paso a una expresión de shock absoluto, una vulnerabilidad tan cruda y profunda que nadie en esa sala ni en ninguna sala de juntas del mundo había presenciado jamás. Por primera vez en años, alguien no veía a la millonaria, sino a la madre. «¿Qué onda, familia? Qué chido tenerlos aquí». Antes de arrancar con la historia, quería pedirles que me echen la mano con algo bien importante. Estamos súper cerca de nuestro gran sueño, llegar a los 1000 suscriptores. La neta, un montón de gente que ve las historias todavía no se suscribe. Si este contenido te gusta, pícale al botón de suscribirse, que con eso nos ayudas un chorro. Y también déjanos tu like, ¿sale?
Cada like le dice a YouTube que esta historia rifa, se la muestra a más personas y así, todos juntos, llegamos a la meta más rápido. Gracias por su apoyo, compas. Akari la miró, realmente la miró, y en los ojos de esa joven mesera no encontró ni la codicia ni la lástima a las que estaba acostumbrada, sino un reflejo de su propia humanidad perdida. Con un gesto seco de la mano, despidió al gerente que se retiró balbuceando excusas. «Siéntate», le ordenó a Sofía, su voz aún temblorosa por la conmoción. Sofía, rompiendo todas las reglas del establecimiento y de su propia clase social, se sentó frente a la mujer más poderosa que había conocido, y mientras la joven comenzaba a hablar, no solo sobre el té, sino sobre la poesía haiku y la belleza efímera de los cerezos en flor, Akari sintió algo que creía muerto, una conexión. Sin embargo, esa pequeña chispa de luz vino acompañada de una sombra abrumadora, un sentimiento de culpa tan profundo que casi la ahoga. ¿Cómo era posible que una completa extraña pudiera ver dentro de su alma con tanta claridad, mientras ella misma había permanecido ciega y ausente durante tanto tiempo, encerrada en su propio y lujoso mausoleo de dolor? La decisión de Akari fue tan afilada y repentina como el filo de una katana. Allí mismo, en medio del lujo silencioso del Jardín del Ángel, le hizo a Sofía una oferta que suspendió la realidad. Le propuso dejar su trabajo, su vida de dobles turnos y preocupaciones por el alquiler, para convertirse en su asistente personal y traductora durante su estancia en Madrid. La cifra que mencionó era más dinero del que Sofía había visto en toda su vida, una cantidad que podría pagar sus estudios, asegurar el tratamiento de su abuela y cambiar su destino para siempre. La joven se quedó sin palabras. Su mente era un torbellino de incredulidad y pánico. Por un lado, era la oportunidad de sus sueños, una puerta a ese mundo de relaciones internacionales que solo había visto en los libros. Por otro, sentía el peso de la responsabilidad, el miedo a lo desconocido y una extraña sensación de que estaba aceptando algo más que un simple empleo. La noticia del ascenso meteórico de la mesera se extendió como la pólvora entre el séquito de Akari, generando una onda de choque de desdén y sospecha. Nadie lo tomó peor que Ricardo Vargas, un ejecutivo rival con quien Akari estaba a punto de cerrar una negociación multimillonaria. Ricardo, un hombre con una sonrisa de depredador y un traje a la medida que no lograba ocultar su ambición desmedida, vio en Sofía la perfecta grieta en la armadura de su oponente. Una meserita oportunista, qué patético, le siseó a su asistente por teléfono. Esa mujer siempre fue de hielo, pero parece que la edad la está ablandando. Vamos a usar a esta arribista para desestabilizarla. Antes de que se firme ese contrato, todo el mundo pensará que la gran Akari Tanaka ha perdido el juicio. Para él la empatía era una debilidad, y Sofía era el martillo perfecto para hacer añicos la reputación de hierro de Akari. Sofía se instaló en una suite del mismo hotel palaciego donde se hospedaba Akari, un universo de sábanas de hilo egipcio y vistas panorámicas que contrastaba brutalmente con su pequeño apartamento en un barrio obrero. Su primera tarea fue organizar los efectos personales de Akari, que habían llegado de Tokio en baúles de viaje carísimos. Mientras Akari se sumergía en reuniones y llamadas, proyectando esa imagen de control absoluto, observaba a Sofía de reojo con una mezcla de esperanza y terror. La joven se movía con una delicadeza y un respeto que la conmovían, pero cada gesto amable era también un recordatorio de su propia coraza, del miedo atroz a dejar que alguien se acercara demasiado. Se sentía como una exploradora en un territorio emocional abandonado, donde Sofía era la única dispuesta a buscar señales de vida entre las ruinas. El descubrimiento ocurrió en el fondo de un pesado baúl de cuero. Entre trajes impecables y documentos corporativos había una sección que Akari, evidentemente, no había sido capaz de tocar. Estaba llena de las pertenencias de Kenji, libros de arte, pinceles viejos y, en el fondo, un diario de cuero gastado con sus iniciales grabadas en oro. El corazón de Sofía dio un vuelco. El objeto parecía irradiar una energía propia, una concentración de secretos y sueños no cumplidos. Supo al instante
que estaba cruzando una frontera invisible, un santuario privado al que no había sido invitada. El instinto le gritaba que lo dejara, que cerrara el baúl y fingiera no haberlo visto, pero la imagen de la infinita tristeza en los ojos de Akari la detuvo, convenciéndola de que la respuesta al dolor de esa mujer no estaba en el futuro de los negocios, sino en las páginas de ese pasado sellado. Con las manos temblorosas, Sofía sostuvo el diario. Se sentía como una profanadora de tumbas, pero también como una sanadora buscando la raíz de una herida. Pensó en su propia abuela, en cómo hablaba con el retrato de su difunto esposo, buscando consuelo en el pasado. Entendió que el duelo no es un evento, sino un lugar donde la gente se queda a vivir. Con un ruego silencioso pidiendo perdón a Kenji, abrió la primera página. Lo que encontró no fue un torrente de tristeza, sino una explosión de vida. Las páginas estaban llenas de bocetos a lápiz de las calles de Madrid, de los rostros de la gente en el metro, de estudios detallados de las obras del Museo del Prado. Era el testamento de un alma que no quería dirigir una empresa, sino capturar la belleza del mundo en un lienzo. A medida que avanzaba en la lectura, la verdad se reveló, mucho más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Kenji amaba a su madre, la admiraba, pero también se sentía prisionero de su ambición. Mi madre ve el mundo como un tablero de ajedrez donde debe ganar a toda costa, escribió en una entrada. Yo solo quiero los colores para pintar el atardecer. Pero la revelación más impactante fue la existencia de Mateo, un joven pintor español que conoció en un programa de intercambio de verano años atrás. Kenji lo describía no como un amigo, sino como su hermano de alma, la única persona que conocía sus verdaderos sueños y que lo animaba a seguirlos, incluso si eso significaba desafiar el destino que su madre había trazado para él con escuadra y cartabón. Antes de descubrir cómo reaccionará Akari ante esta impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. Sofía sintió el peso de cada palabra que leía. El problema de Akari no era solo el luto, era un abismo de malentendidos forjado por el amor y las expectativas. La conexión de Akari con su hijo a través del té era solo la superficie de una historia mucho más profunda, una historia sobre un sueño aplastado. Ahora Sofía entendía que para que Akari pudiera sanar, no bastaba con recordar a Kenji, necesitaba conocerlo de verdad, conocer al joven que había confiado sus secretos más íntimos a un amigo español y a las páginas de un diario oculto. La verdadera herida no era la ausencia, sino el arrepentimiento que Akari ni siquiera sabía que debía sentir. Reuniendo un coraje que no sabía que poseía, Sofía buscó a Akari. La encontró en el balcón de la suite, contemplando el horizonte de Madrid con su habitual expresión impenetrable. Con el diario en las manos como si fuera una ofrenda sagrada, Sofía se acercó. No se atrevió a entregárselo directamente. En su lugar, con una voz suave pero firme, le leyó un pasaje. El pasaje donde Kenji describía su deseo de abandonar Tokio y mudarse a un pequeño estudio en Malasaña con Mateo, para vivir una vida sencilla dedicada al arte. La reacción de Akari fue un terremoto. Su rostro se contrajo en una máscara de furia y dolor, arrebatándole el diario de las manos. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz rompiéndose. «¿Quién te crees que eres para desenterrar lo que yo decidí enterrar?». Por un instante, Sofía pensó que sería despedida, expulsada de ese mundo de lujo con la misma rapidez con la que había entrado. Pero en lugar de retroceder, se mantuvo firme. Sus ojos encontraron los de Akari sin miedo. «No soy nadie», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «Solo soy alguien que ve a una madre que amaba tanto a su hijo que quizás no se dio cuenta de que le estaba cortando las alas. No la estoy juzgando, Tanaka-sama. Solo creo que merece escuchar la historia completa, no solo el final». La palabra madre desarmó a Akari por completo, perforando su ira y golpeando directamente su corazón herido. La furia se disolvió, dejando solo la cruda y temblorosa verdad de su fracaso. Akari se derrumbó en una silla, el diario apretado contra su pecho como si fuera el cuerpo de su propio hijo. Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente comenzaron a caer, silenciosas y devastadoras. Miró a Sofía,
y por primera vez no vio a una empleada, ni a una extraña, sino a un inesperado ángel guardián. La revelación del diario era insoportablemente dolorosa, pero también era una llave para salir de la prisión de su propio duelo. La búsqueda de la verdad se había vuelto ineludible. «Encuéntralo», susurró Akari con la voz rota, refiriéndose a Mateo. «Necesito que lo encuentres». En ese momento, la relación entre ellas cambió para siempre. Ya no eran jefa y empleada, eran dos almas unidas por el fantasma de Kenji, a punto de embarcarse en un viaje para reescribir el final de su historia. La búsqueda de Mateo comenzó como una incursión en un país extranjero para Akari, a pesar de estar en la misma ciudad. Armadas únicamente con un nombre y una dirección de hacía casi una década, Sofía y ella se adentraron en los barrios castizos de Madrid, un laberinto de calles empedradas y edificios con la ropa tendida en los balcones. El olor a guiso casero y el sonido de la vida real, tan diferentes al ambiente esterilizado de su hotel, envolvían a Akari en una atmósfera que la descolocaba por completo. Por primera vez en años, caminaba sin un séquito, sin una agenda, sintiendo el pavimento irregular bajo sus carísimos zapatos. Se sentía vulnerable, expuesta, pero también extrañamente viva, como si el color estuviera regresando lentamente a su mundo en escala de grises. Sofía se convirtió en su brújula, no solo geográfica, sino también humana. Con una soltura y una calidez que Akari envidiaba, preguntaba en viejas tabernas y pequeñas tiendas de ultramarinos, mostrando una foto de Kenji que encontraron en el diario. La mayoría de la gente negaba con la cabeza. El rostro del joven japonés no les decía nada. Con cada negativa, Akari sentía una punzada de desesperación, el miedo a que esa última conexión con el alma de su hijo se hubiera desvanecido para siempre. En un momento de debilidad, sentadas en un banco de una plaza soleada, Akari confesó su temor. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si todo esto es solo una forma más de castigarme? Sofía le tomó la mano, un gesto impensable días atrás, y le aseguró que la verdad siempre espera a ser encontrada. Mientras tanto, en las altas esferas del poder corporativo, Ricardo Vargas afilaba sus cuchillos. Convencido de que la repentina humanización de Akari era un síntoma de debilidad senil, activó su plan. Filtró una nota anónima a un influyente bloguero financiero, insinuando que la inminente fusión con Tanaka Corp estaba en riesgo debido a la errática conducta de su CEO, quien había caído bajo el influjo de una joven asesora sin experiencia, una cazafortunas con aires de geisha. La nota era una obra maestra de la calumnia, mezclando verdades a medias con veneno puro, diseñada para sembrar la duda entre los accionistas y presionar al consejo directivo para que interviniera en contra de Akari. Ricardo sonreía desde su oficina, imaginando el titular que anunciaría su victoria. El ataque no se detuvo ahí. Ricardo usó sus contactos para conseguir el número de teléfono personal de Sofía. La llamó desde un número oculto. Su voz era un susurro de seda y acero. No la amenazó directamente. Fue mucho más sutil y cruel. Le habló de su abuela enferma, mencionando el nombre del hospital donde estaba ingresada. Le dijo que una vida puede cambiar para bien o para mal en un instante y que el dinero, a veces, es la mejor medicina. Le ofreció una cantidad obscena de dinero, suficiente para comprar un piso y vivir sin preocupaciones, a cambio de una sola cosa: desaparecer de la vida de Akari antes de la firma del contrato. «Piénsalo, chiquita», le dijo antes de colgar. «Es tu futuro contra el capricho de una vieja. No seas tonta». Sofía quedó helada. El teléfono en la mano se sentía como un bloque de hielo. El miedo, un miedo real y visceral, la invadió. Ricardo no solo la había amenazado a ella, sino que había profanado lo más sagrado que tenía: su familia. Por un momento la duda la asaltó. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una mujer que apenas conocía? Podía tomar el dinero y asegurar el bienestar de su abuela. Nadie la culparía, pero entonces la imagen de Akari, llorando en silencio con el diario de su hijo en las manos, apareció en su mente. Comprendió que esto ya no se trataba de un trabajo o de dinero. Se trataba de una batalla entre la decencia y la crueldad,
y ella ya había elegido su bando. El rumor llegó a oídos del equipo de Akari en Madrid, quienes, alarmados, le exigieron una reunión. La instaron a despedir a Sofía de inmediato, a cortar de raíz el escándalo que amenazaba con destruir meses de negociaciones. Akari, estás siendo imprudente, le dijo su director financiero, un hombre que la había servido durante 20 años. Esta chica es una don nadie, una distracción peligrosa. No vale el riesgo. Akari los escuchó en silencio, su rostro inexpresivo como siempre. Pero cuando hablaron, su voz tenía una calma gélida que silenció toda oposición. La señorita Sofía, dijo, enfatizando el título, se queda, y si alguno de ustedes valora más los titulares de la prensa que la lealtad, la puerta es muy grande, el asunto está zanjado. La defensa incondicional de Akari cimentó la lealtad de Sofía de por vida. Con una nueva determinación, grabó la llamada de Ricardo y se la entregó a Akari, no como una queja, sino como munición. Esto es lo que somos contra lo que luchamos, dijo simplemente. Akari escuchó la grabación, su mandíbula se tensó. El desprecio en la voz de Ricardo, la forma en que usaba la enfermedad de una anciana como palanca, encendió en ella una furia fría y controlada. La batalla ya no era solo por un contrato, era personal. Este hombre había intentado comprar el alma de la única persona que la había ayudado a encontrar la suya, y por eso iba a pagar un precio muy alto. Revitalizadas por su propósito común, reanudaron la búsqueda de Mateo con un nuevo ímpetu. Volvieron a la vieja dirección y, en lugar de preguntar por un joven pintor, preguntaron por la familia que vivía allí hace 10 años. Una anciana vecina, con una memoria prodigiosa para los chismes, recordó al muchacho artista. No sabía dónde vivía, pero sí recordó que exponía a veces en una pequeña galería de arte alternativo en el barrio de Malasaña, un lugar llamado El Grito del Pincel. Era la primera pista real que tenían, una hebra de esperanza a la que se aferraron con todas sus fuerzas. El viaje en coche hacia Malasaña estuvo cargado de una electricidad silenciosa, la calma tensa que precede a los momentos que cambian la vida. La galería era un pequeño local, las paredes cubiertas de obras vibrantes y caóticas. El galerista, un hombre mayor con el pelo largo y canoso, escuchó su historia con paciencia. Al oír el nombre de Mateo, una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Mateo, suspiró, un alma vieja en un cuerpo joven, el mejor de todos, pero con la peor suerte del mundo. Les explicó que Mateo había sufrido mucho tras la muerte de su amigo japonés, que casi había dejado de pintar. Les dijo que ahora rara vez salía de su estudio, un espacio que tenía en un colectivo de artistas a unas pocas calles de Minonese. Allí, les dibujó un mapa en una servilleta, entregándoles la llave final para abrir la puerta del pasado. El colectivo de artistas era un antiguo almacén reconvertido, olía a trementina, a polvo y a la energía crepitante de la creatividad. Subieron por una escalera de metal hasta el último piso, guiadas por el sonido de una música clásica melancólica. La puerta del estudio de Mateo estaba entreabierta. Akari se detuvo, su mano en el pomo, incapaz de dar el último paso. El miedo era paralizante. ¿Y si Mateo la odiaba? ¿Y si la culpaba por la tristeza de Kenji por su muerte? Sofía, sintiendo su vacilación, le susurró: él la está esperando desde hace mucho tiempo. Y Kenji también. Con esas palabras, Akari respiró hondo y empujó la puerta. El estudio era un caos de lienzos, botes de pintura y libros de arte apilados, y en medio de todo, de espaldas a ellas, un hombre pintaba febrilmente sobre un lienzo enorme. Era Mateo, más delgado, con el pelo revuelto y salpicado de pintura, pero con la misma intensidad que Kenji había descrito en su diario. Se volvió lentamente al oír el crujido de la puerta. Sus ojos, cansados pero profundos, mostraron sorpresa y recelo al ver a esas dos mujeres tan fuera de lugar en su santuario. No dijo nada, simplemente levantó una ceja, esperando una explicación para la interrupción de su soledad autoimpuesta. Fue Sofía quien rompió el silencio. Con una voz suave, explicó quiénes eran y por qué estaban allí. Al principio, Mateo permaneció a la defensiva,
Su rostro era una máscara de desconfianza, pero cuando Sofía pronunció el nombre de Kenji, todo cambió. La dureza en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un dolor antiguo y familiar. Kenji, repitió el nombre como una oración olvidada. Miró a Akari, reconociendo en sus rasgos a la madre de su amigo perdido. ¿Eres tú?, preguntó, su voz ronca por la falta de uso. Akari solo pudo asentir, las palabras se le habían atorado en la garganta. Mateo las invitó a pasar, apartando unos lienzos para dejarles espacio. El ambiente estaba cargado de emoción no expresada. Comenzó a hablar de Kenji, y las historias fluyeron como si las hubiera estado guardando durante años, esperando a la audiencia correcta. No habló del hijo del CEO, sino del joven que se reía a carcajadas, que amaba el sabor de la tortilla de patatas y que podía pasarse horas en silencio frente a un cuadro de Goya. Le contó a Akari anécdotas que ella nunca había oído, pintando un retrato de su hijo con palabras que eran más vivas y reales que cualquier fotografía que ella poseyera. Akari escuchaba. Cada palabra era a la vez un bálsamo y una daga en su corazón. Entonces, Mateo se levantó y se dirigió a un gran lienzo cubierto con una sábana en la esquina del estudio. «Hay algo que tienes que ver», dijo en voz baja. Con un movimiento lento y ceremonial, retiró la tela. Lo que apareció debajo le robó el aliento a Akari. Era un retrato de Kenji, pero no era una simple imagen. Era su alma plasmada en óleo. Mateo había capturado su sonrisa melancólica, la chispa de genio en sus ojos y la sombra de una tristeza que Akari nunca había querido ver. Estaba todo allí, el hijo que había tenido y el artista que nunca le había permitido ser. Ante la imagen de su hijo, tan real y tan perdido, las defensas de Akari se hicieron polvo. Cayó de rodillas. El sonido de su sollozo resonó en el silencio del estudio. Era un lamento que venía de lo más profundo de su ser, una confesión de años de arrepentimiento. «Yo lo hice», sollozó, las palabras desgarradas. «Estaba tan ocupada construyendo un futuro para él que destruí su presente. Yo le robé su sueño. Yo le robé la vida». Era la verdad que había mantenido enterrada bajo capas de trabajo, reuniones y éxito, y finalmente había salido a la superficie, tan brutal y liberadora como la muerte misma. Mateo se arrodilló a su lado, no con lástima, sino con una profunda empatía. Puso una mano en su hombro, una mano manchada de pintura y de vida. «No le robaste la vida», le dijo con una voz sorprendentemente firme. «Le diste una vida. Él te amaba, Akari. Lo único que quería era que vieras esta parte de él, que vieras su alma. Él nunca te culpó, solo deseaba que lo entendieras». Las palabras de Mateo fueron como una absolución, un permiso para empezar a perdonarse a sí misma. Sofía observaba desde la distancia, llorando en silencio, testigo de un milagro de sanación. Akari permaneció mucho tiempo en el estudio, hablando con Mateo, absorbiendo cada detalle. Cuando finalmente se fueron, el sol se estaba poniendo sobre Madrid, tiñendo el cielo de los mismos colores que Mateo usaba en sus lienzos. Akari caminaba con una ligereza que no había sentido en una década. El peso de su armadura había desaparecido, reemplazado por una nueva sensación de propósito. Ya no se trataba de proteger el legado de su empresa, se trataba de construir el verdadero legado de su hijo. Miró a Sofía, y en sus ojos había una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. Al día siguiente era la reunión final para la firma del acuerdo de fusión. La sala de juntas era un espacio frío e impersonal. El aire zumbaba con la tensión de miles de millones de dólares en juego. Ricardo Vargas estaba en su elemento, pavoneándose con una confianza arrogante. Miraba a Akari con una sonrisa de suficiencia, convencido de que la tenía acorralada. Akari entró en la sala, pero no era la misma mujer que había llegado a Madrid. Su traje seguía siendo impecable, pero su mirada había cambiado. Había una calma en ella, una fuerza que no provenía del poder o del dinero, sino de la verdad. Justo cuando los abogados estaban a punto de pasar los documentos finales, Ricardo se puso de pie, interrumpiendo el procedimiento. «Un momento», dijo, su voz resonando en la sala. «Antes de concluir, creo que el Consejo de Administración
tiene derecho a conocer cierta información preocupante sobre la estabilidad y el juicio de la señora Tanaka. Sacó su teléfono y proyectó en la pantalla grande el artículo del bloguero, lleno de insinuaciones venenosas sobre ella y Sofía. Me preocupa que las decisiones recientes de la CEO estén siendo influenciadas indebidamente, poniendo en riesgo esta histórica fusión, concluyó, con una falsa expresión de preocupación. La sala quedó en un silencio atónito. Los miembros del consejo se miraron unos a otros, incómodos y alarmados. Ricardo sonrió, seguro de su jaque mate. Akari lo dejó disfrutar de su momento. No mostró ni una pizca de ira o sorpresa. Cuando él terminó, ella se levantó lentamente. Su presencia llenó la habitación. No miró a la pantalla ni a Ricardo. Miró a los miembros del consejo, uno por uno, estableciendo contacto visual. Gracias, Ricardo, por tu preocupación, dijo, su voz tranquila pero cortante. Me has dado la oportunidad perfecta para hacer un anuncio importante. Es cierto que he estado distraída últimamente, continuó Akari, su voz ganando fuerza, pero no por las razones que este hombre sugiere. Se giró y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad. Vine a Madrid para cerrar el negocio más grande de mi carrera, pero en su lugar he cerrado el asunto más importante de mi vida. Vine aquí como una CEO, pero he recordado que primero soy una madre que perdió a su hijo y que casi se pierde a sí misma en el proceso. La confesión personal dejó a todos sin habla. Era una muestra de vulnerabilidad que nadie esperaba. Mi hijo, Kenji, no quería ser mi heredero, quería ser artista, y su sueño era vivir y pintar aquí en Madrid, declaró Akari, su voz resonando con una nueva pasión. Yo, en mi ciega ambición, ignoré ese sueño, y he vivido con ese arrepentimiento cada día desde su muerte. Luego se giró hacia Sofía, que estaba de pie discretamente en una esquina de la sala. Y sí, esta joven Sofía, a quien el señor Vargas ha intentado difamar y sobornar, es la razón de mi cambio. Ella no me manipuló con codicia, me salvó con empatía, me enseñó que la verdadera comunicación no se encuentra en los contratos, sino en el corazón. El señor Vargas tiene razón en una cosa, dijo Akari, mirando directamente a su rival, cuyos ojos ahora mostraban pánico. Mis prioridades han cambiado. El antiguo legado de Tanaka Corp, basado únicamente en el crecimiento y las ganancias, ya no es suficiente. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Tanaka de Intercambio Cultural, una organización dotada con $500 millones de mi fortuna personal para financiar a jóvenes talentos sin recursos para que puedan cumplir los sueños que mi hijo no pudo. La primera beca, por supuesto, será para Sofía, para que pueda completar sus estudios en relaciones internacionales. El impacto de sus palabras fue como una detonación. Los miembros del consejo la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Entonces, Akari dio el golpe de gracia. En cuanto a esta fusión, hizo una pausa dramática. He descubierto que la empresa del señor Vargas utiliza tácticas de negociación que incluyen la extorsión, la difamación y el acoso. Proyectó en la pantalla la grabación de la llamada de Ricardo a Sofía. Su voz, amenazante y despreciable, llenó la sala. Tanaka Corp no hace negocios con criminales. La oferta de fusión se retira con efecto inmediato, y le sugiero, señor Vargas, que se busque un muy buen abogado. La humillación de Ricardo fue total y absoluta. Su rostro, antes arrogante, era ahora una máscara pálida de terror y ruina. Sin decir una palabra, recogió sus cosas y salió de la sala, perseguido por las miradas de desprecio de todos los presentes. Akari había ganado, pero no había ganado una batalla empresarial. Había ganado una batalla por su alma. Había transformado un ataque personal en una declaración de sus nuevos valores, convirtiendo el veneno de Ricardo en el antídoto para su propio dolor. La justicia no solo había prevalecido, sino que había dado a luz a un nuevo y hermoso propósito. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Akari se sentó, una sensación de paz la invadió. Había enfrentado a sus demonios, tanto internos como externos, y había salido victoriosa.
Miró a Sofía al otro lado de la sala y la joven le devolvió la mirada con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante. En ese instante no había diferencia de estatus ni de edad. Eran simplemente dos mujeres que se habían encontrado en la oscuridad y se habían ayudado mutuamente a encontrar el camino hacia la luz. El resto de la reunión fue una formalidad. El Consejo de Administración, inspirado por el liderazgo y la visión de Akari, no solo apoyó su decisión de cancelar la fusión, sino que aplaudió la creación de la fundación. Lo que había comenzado como una crisis se había convertido en un momento de refundación para la empresa, alineando sus objetivos financieros con un propósito humano más profundo. Akari había demostrado que la vulnerabilidad, cuando se abraza con honestidad, puede ser la fuente del poder más grande. Más tarde esa noche, Akari y Sofía cenaron juntas, no en un restaurante de lujo, sino en una pequeña taberna del barrio de Sofía, el tipo de lugar que Kenji habría adorado. Comieron tapas, bebieron vino y hablaron durante horas, no como jefa y empleada, sino como amigas, como familia. Akari le contó a Sofía sobre la infancia de Kenji, esta vez con alegría en lugar de dolor. Sofía le habló de sus sueños, de su abuela y de su esperanza en el futuro. Era una conversación sencilla, pero para Akari valía más que todos los acuerdos multimillonarios que había firmado en su vida. Antes de despedirse, Akari le entregó a Sofía un sobre. Dentro no había un cheque, sino la escritura de un pequeño apartamento en el centro de Madrid, a nombre de Sofía y su abuela. «Esto no es un pago», dijo Akari, anticipándose a la protesta de Sofía. «Es una inversión, en el talento, en la bondad y en 1900, un futuro donde más gente como tú tenga la oportunidad de brillar. Eres la primera embajadora del legado de Kenji». Sofía la abrazó. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, lágrimas no de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que se sentía como si su corazón fuera a estallar. Esa noche, por primera vez en años, Akari durmió profundamente. No soñó con cifras de mercado ni con salas de juntas. Soñó con su hijo, Kenji. Estaban en el estudio de Mateo y Kenji estaba pintando su rostro iluminado por la alegría. Se volvió hacia ella y le sonrió, una sonrisa de pura paz. No dijo nada, pero Akari entendió. Era un agradecimiento, era una despedida, era una promesa de que su espíritu viviría para siempre, no en el nombre de un edificio corporativo, sino en los sueños de los jóvenes artistas y estudiantes que su fundación ayudaría a despegar. La expulsión de Ricardo Vargas del mundo de los negocios fue rápida y brutal. La grabación de su llamada se filtró a la prensa. Akari se aseguró de ello, y su reputación quedó irrevocablemente destrozada. Se convirtió en un paria, un recordatorio de que la arrogancia y la crueldad tienen fecha de caducidad. Su caída no fue el centro de la victoria de Akari, sino una simple consecuencia de sus actos. La verdadera victoria era silenciosa, interna, y se estaba construyendo sobre los cimientos de una nueva esperanza. El viaje de Akari en Madrid estaba llegando a su fin, pero sabía que no se iba sola. Llevaba consigo los recuerdos compartidos por Mateo, la lealtad inquebrantable de Sofía y, lo más importante, una versión redimida de sí misma. Había llegado como una reina de hielo, gobernando un imperio de soledad, y se marchaba como una mujer que había aprendido que la mayor riqueza es la conexión humana. El dolor por la pérdida de Kenji no había desaparecido, pero ya no era un ancla que la arrastraba al fondo del océano. Se había convertido en un faro que iluminaba su camino hacia adelante. La relación entre Akari y Sofía trascendió cualquier definición convencional. No eran simplemente amigas, ni tampoco suplantaban la relación madre-hija. Se convirtieron en compañeras de vida, dos puntos de referencia en el mapa de la otra. Akari encontró en Sofía una heredera, no de su fortuna, sino de sus valores recién descubiertos. Sofía encontró en Akari una mentora, una protectora y una prueba viviente de que un solo acto de empatía podía, de hecho, mover montañas y cambiar el mundo. El enfrentamiento en la sala de juntas no fue solo un clímax dramático,
Fue un punto de inflexión filosófico. Akari, la capitalista implacable, había integrado en su visión del mundo el concepto de mono no aware que Sofía le había explicado, la agridulce sensibilidad hacia la naturaleza transitoria de las cosas. Entendió que su imperio, su dinero, todo era efímero. Lo único que perduraba era el impacto que dejabas en la vida de los demás, las semillas de bondad que plantabas y que florecerían mucho después de que te hubieras ido. El acto de confrontar a Ricardo no fue un acto de venganza, sino de autodefinición. Al exponer su bajeza, Akari estaba trazando una línea clara en la arena, declarando quién era ella ahora y qué representaba. Estaba rechazando el mundo de los negocios sin escrúpulos que había contribuido a crear, y abrazando un nuevo paradigma donde la integridad y la compasión no eran debilidades, sino los pilares de una fuerza indestructible. Era su declaración de independencia de su antiguo yo. Mateo, por su parte, también encontró una forma de cierre. Después de su encuentro con Akari, sintió que finalmente había cumplido una promesa a su amigo. Akari le encargó que fuera el director artístico de la nueva fundación, dándole los recursos para ayudar a otros jóvenes artistas a evitar el destino de lucha y olvido que él había conocido. El estudio caótico de Mateo se convertiría en el corazón palpitante del legado de Kenji, un lugar donde el talento sería nutrido y los sueños tendrían un lugar para crecer. La partida de Akari de Madrid fue tranquila. No hubo una gran despedida, solo un apretón de manos y una mirada de profundo entendimiento con Sofía en el aeropuerto. «Nos vemos pronto», dijo Akari. No era una despedida, sino una promesa. La distancia geográfica era irrelevante. Sus vidas ahora estaban entrelazadas para siempre por los hilos invisibles del amor, la pérdida y la redención. El avión despegó, y mientras Akari veía Madrid hacerse pequeño debajo, no sintió que dejaba algo atrás, sino que llevaba consigo el comienzo de todo. Sofía observó el avión desaparecer en las nubes, con el corazón lleno de una mezcla de tristeza por la partida y una inmensa emoción por el futuro. Volvió a su nuevo apartamento, donde su abuela la esperaba con una sonrisa. Por primera vez el futuro no era una montaña de obstáculos que escalar, sino un horizonte abierto y lleno de posibilidades. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, pero ya no estaba sola. Tenía el apoyo de Akari, la inspiración de Kenji y la fuerza de su propio corazón, que había demostrado ser mucho más valiente de lo que jamás había creído posible. El clímax de esta historia no fue la derrota de un villano, sino el triunfo del espíritu humano. Demostró que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar cuando se exponen a la luz de la verdad y la compasión. Akari no resucitó a su hijo, pero sí resucitó su espíritu, transformando el silencio de su ausencia en una sinfonía de nuevas oportunidades para otros, y en ese acto de generosidad encontró su propia salvación, demostrando que la mejor manera de honrar a los muertos es viviendo más plenamente por ellos. El enfrentamiento final fue una clase magistral de poder. Ricardo creía que el poder residía en el control, la intimidación y el dinero. Akari le demostró que el verdadero poder reside en la vulnerabilidad, la autenticidad y el coraje de convertir el dolor en un propósito. Él jugó una partida de ajedrez y ella simplemente volcó el tablero, negándose a jugar un juego cuyas reglas consideraba moralmente en bancarrota. Y al hacerlo, no solo ganó, sino que cambió las reglas del juego para siempre. La catarsis del público en este punto es completa. El villano ha sido castigado, la heroína ha encontrado su fuerza, la víctima inocente, el espíritu de Kenji, ha sido honrada, y el ángel de la guarda, Sofía, ha sido recompensada. Todos los hilos de la tensión emocional se resuelven en un momento de justicia poética y triunfo moral. El espectador siente una profunda satisfacción, habiendo acompañado a los personajes en su viaje desde la desesperación hasta la redención, reafirmando su creencia en la bondad y la resiliencia del alma humana. El viaje al estudio de Mateo fue una peregrinación. Akari entró como una pecadora buscando el perdón y salió como una conversa con una nueva fe.
La fe en que el arte, la empatía y la conexión son las fuerzas más poderosas del universo. El retrato de Kenji se convirtió en su objeto más preciado, no por su valor monetario, sino porque era un recordatorio constante de su nueva misión. Lo colgó en su oficina en Tokio, justo enfrente de su escritorio, un faro de humanidad en un océano de finanzas. La historia de Akari y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en el mundo empresarial, una historia susurrada en los pasillos sobre la magnate que cambió de la noche a la mañana, sobre la misteriosa joven que la inspiró, y sobre cómo un acto de bondad en un restaurante de Madrid había desencadenado una revolución silenciosa en el corazón de una de las mujeres más poderosas del mundo. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre lo que realmente importa al final del día. 6 meses después, el sol de la primavera madrileña inundaba de luz un patio restaurado en el corazón del barrio de las Letras. Era la inauguración oficial de la Fundación Tanaka de Intercambio Cultural. En el estrado, Akari Tanaka se dirigía a una multitud de artistas, estudiantes y dignatarios, pero no era la misma mujer. El traje de diseñador seguía allí, pero la armadura había desaparecido. Su voz, antes un instrumento de mando frío, ahora era cálida, resonando con una pasión que contagiaba a todos los presentes. A su lado, Sofía, ya no una mesera invisible, sino la vicepresidenta de la fundación, la miraba con una admiración filial. Su transformación era igualmente notable. La timidez había sido reemplazada por una serena confianza, la de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Mateo, ahora el director artístico, presentó a la primera generación de becarios, un grupo de jóvenes de diversos orígenes cuyos ojos brillaban con la promesa de un futuro que hasta hace poco les había sido negado. La nueva realidad de sus vidas era tan tangible como la piedra del edificio que las albergaba. Sofía no solo era una estudiante brillante de relaciones internacionales, sino que había podido mudar a su abuela a su nuevo y espacioso apartamento, asegurándole la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Akari, por su parte, había iniciado una revolución silenciosa en Tanaka Corp, delegando las operaciones del día a día para centrarse en lo que ahora llamaba su verdadera empresa, la fundación. Pasaba la mitad de su tiempo en Madrid, y sus socios comerciales se asombraban al verla más entusiasmada revisando el portafolio de un joven pintor que analizando las fluctuaciones del Nikkei. La familia que había nacido de una herida, Akari, Sofía y Mateo, se reunía a menudo para cenar, sus conversaciones llenas de risas y planes, tejiendo un tapiz de afecto genuino que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Durante el evento de inauguración, ocurrió una pequeña escena que encapsuló la magnitud del cambio. Un joven camarero, visiblemente nervioso por la importancia del evento, tropezó y derramó una bandeja de copas cerca de Akari. El estruendo del cristal roto silenció momentáneamente el murmullo de la multitud. El pánico se apoderó del rostro del muchacho esperando una reprimenda, pero fue Sofía quien reaccionó primero. Se acercó con una sonrisa tranquilizadora, le puso una mano en el brazo y en un español suave le dijo: «No te preocupes, estas cosas pasan. A mí me pasaba todo el tiempo. Te ayudo a limpiar». Akari observó la escena. Su corazón se llenó de una emoción inefable. La empatía era una semilla. La que ella había recibido de Sofía en su momento de mayor oscuridad, ahora Sofía la estaba plantando en el corazón de otro joven, asustado. El ciclo de la bondad había comenzado. Akari Tanaka llegó a Madrid buscando cerrar un negocio, pero en su lugar abrió su alma. Aprendió de la manera más difícil y hermosa que la comunicación más profunda no necesita palabras, solo un corazón dispuesto a escuchar el silencio de otro. Su viaje la llevó desde la gélida soledad de un restaurante de lujo hasta el cálido abrazo de una familia encontrada, demostrando que el dolor, por más profundo que sea, no tiene por qué ser el final del camino. Akari aprendió ese día que el duelo no es un destino, sino un puente, y al atreverse a cruzarlo, no solo honró la memoria del hijo que perdió, sino que construyó un legado de esperanza que florecería en los sueños de incontables almas más
enseñándole al mundo que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de dar. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.